Bueno, hola, mi nombre es Ana y voy a estar acompañándolos para este primer parcial. El primer texto que vamos a ver va a ser el texto de Harry. Bueno, quería comentarles un poco de qué es esta oferta educativa. Agalma sería un espacio virtual dedicado a la enseñanza. Es una idea que viene a dar un modo de enseñanza más horizontal, de estudiantes a estudiantes. O sea, yo soy estudiante de psicología, he rendido esta materia. He rendido otras materias, sé más o menos cuál es la dinámica de examen de la facultad y sé también cómo estudiar. Y lo que yo vengo a compartirles también es un modo de lectura y de estudio. La forma en la cual yo voy a dar clase o voy a explicar, van a notar que es bastante diferente a como ven ustedes las clases en el aula virtual. Porque las clases del aula virtual están orientadas a hacer una guía de estudio o una guía de lectura, pero los exámenes se toman sobre una base de lectura, no sobre la guía o lo que dan en clases, se toman sobre los textos y tienen en cuenta tres aspectos. Por un lado, memoria, por otro, claridad conceptual y por otro lado, entendimiento. Yo voy a intentar abordar esos tres aspectos. Yo no puedo memorizar por ustedes, pero sí puedo distinguir los conceptos principales y también puedo tratar de hacer que entiendan los textos. Bien, ¿qué es la psicología cognitiva? Dentro de la psicología cognitiva se encuentran fenómenos como el pensar o el recordar, memorizar, aprender. Bueno, todos esos son fenómenos cognitivos. La psicología cognitiva estudia los fenómenos cognitivos y es una rama de estudio científica. Es dentro de las ramas de la psicología una de las ramas más científicas. Y con esto quiere decir que su método de estudio ha tratado siempre, desde un principio, abordar la psique humana o la cognición como se aborda a ciencias físicas y naturales. O sea, la ciencia cognitiva es un intento de estudiar los fenómenos cognitivos de un modo afín a las ciencias físicas. Bien, dentro del campo integrante de lo que es la psicología cognitiva, actualmente se acepta a la neurociencia y a la psicofisiología, o a la neurofisiología del cerebro, además de estudiar el aprendizaje, la memoria y todas esas cosas. Los intentos de crear una psicología científica han tenido muchos intentos fallidos. O sea, todavía no existe algo que sea la psicología como una ciencia dura. Y lo que va a decir el autor es que este intento de desarrollo de una psicología cognitiva científica es uno de los mejores intentos que se han dado hasta el momento. Lo que él busca es hacer un proyecto de psicología científica, porque entiende que no se ha dado aún, que ha habido demasiados comienzos fallidos, sobre todo podemos tener en cuenta el conductismo, como el conductismo negó a la mente y que por eso mismo dejó de lado un montón de aspectos de la realidad que son esenciales, ¿no? Bueno, una buena teoría tiene que dar cuenta de los fenómenos reales, y si nosotros dejamos de lado a la mente, estamos dando de lado mucho. Entonces, esos comienzos fallidos se dieron por los presupuestos filosóficos, que llamaban, por cierto. ¿Qué son los presupuestos filosóficos? Son ideas que yo doy por sentadas. Una de las ideas que daban por sentadas en el conductismo, o en el cognitivismo, acá dice cognitivismo particularmente, eran ideas sobre el materialismo o la mente. ¿Qué pasó en el conductismo? Se negó a la mente, o sea, se dejó de lado todo lo que no fuera físico, material, observable, bueno, se lo niega. Y eso da como resultado un intento fallido. Lo que trata de hacer el autor es trazar un camino el cual nos llevaría a al correcto desarrollo de una psicología científica. Bueno, va a decir también que además de presupuestos filosóficos, hay teorías filosóficas muy influyentes. Estas serían el realismo y el positivismo. De estas dos, la más importante del texto es el realismo. Todo se va a tratar sobre el realismo porque el proyecto científico que él desarrolla es realista. Bien. Dentro de los presupuestos filosóficos distinguimos presupuestos fácticos, que son de hecho, son cuestiones que pasan. Por ejemplo, un robo es una cuestión de hecho.
Bueno, en filosofía se estudian las cuestiones de hecho también, y se busca trazar conexiones entre diversas disciplinas y a veces se encuentran inconsistencias entre los sistemas conceptuales. Si ustedes leen esto, van a entender, pero no, los presupuestos fácticos no son tan importantes como los presupuestos conceptuales, porque la filosofía de la ciencia es el estudio de los presupuestos conceptuales. Ahora, ¿qué son los presupuestos conceptuales? Bueno, son algo muy abstracto. O sea, el dinero sería un presupuesto conceptual. ¿Qué es el dinero? Bueno, o sea, si para nosotros nos parece algo re tangible, ¿no? Un billete, pero ¿qué es? Un peso de papel que usamos para intercambiar por otras cosas. Ahora, algo más abstracto todavía, la imagen en pantalla, que es un Bitcoin, una moneda digital. El dinero, el concepto de dinero ha tenido diversas variables, incluso en un principio se intercambiaba sal como método de cambio. Bueno, es algo muy abstracto. Los presupuestos conceptuales son cosas abstractas, no son cuestiones de hecho, que pueden ser debatidas. Alguien puede discutir sobre el concepto de dinero. Sobre algo de hecho, que alguien haya robado algo. Y bueno, un abogado lo podría discutir, pero eso se tendría que probar o no, no importa, pero sería una cuestión de hecho. Ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología es lo que existe. Son los objetos, las cosas en sí. Es un catálogo de lo que un dominio se otorga como objeto de estudio. Una ontología estará entre los presupuestos de una ciencia en cada momento de su desarrollo. Por ende, la filosofía de la ciencia debe incluir discusiones sobre su ontología, las asunciones generales respecto a la naturaleza presumida de las entidades estructuradas, propiedades y procesos, tanto observables como inobservables, características del dominio relevante de investigación. Bueno, ¿cuál es la ontología de la psicología? La mente humana. La mente humana, la cognición. ¿Cuál es la ontología de la biología? La vida, los seres vivos. Es el objeto de estudio de una disciplina, eso es la ontología. En el caso de la física sería la materia, y bueno, y así. Ahora, para dar un ejemplo de lo que es la ontología, el autor toma al dinamismo y el atomismo, que son dos teorías ontológicas de las ciencias físicas. Esto lo tienen que, a ver, le pueden hacer preguntas sobre esto. O sea, cada forma de concebir a la materia, porque es una forma de concebir a la materia, tiene sus propias cualidades y son lógicamente opuestas una a la otra. O sea, tenemos por un lado el atomismo, el punto uno que dice que son una multitud de entidades en un espacio vacío, o mecánica newtoniana. El punto dos, reaccionan solo en caso efectivo de contacto. O sea que para que reaccionen tiene que haber algo que toque, algo que impacte o haga algo, tiene que un contacto. Lógica independiente. Eliminar una no afecta a las otras. Vender una oveja de un gran rebaño no afectaría al resto. Los átomos son pasivos, reaccionan solo cuando son perturbados. Generalmente determinista. Futuro y pasado están fijados, las posibilidades no son reales, las propiedades son ocurrentes. Bueno, eso sería el atomismo. Y ahora pensemos en dinamismo. Una multitud de centros, pero su influencia ocupa una totalidad en el espacio, cargas y campos. Pensemos, no sé, en los campos eléctricos, en la gravedad. En interacción continua, incluso en la distancia. Podemos pensar también en cómo se organiza el sistema solar, o sea, cómo interaccionan los planetas, cómo se mueven en su órbita, bueno. Lógicamente dependientes, todos los miembros de un equipo de fútbol se ven afectados cuando un jugador es expulsado. 4. Las entidades dinámicas son activas, actúan a menos que se las detenga. Pasamos a un concepto de materia activo, de una cuestión pasiva de acción-reacción, como en el conductismo, por ejemplo. El conductismo es atomismo. Y el cognitivismo sería dinamismo, porque tienen que ver con un agente activo. Esto es lo que importa del texto. O sea, que estas ontologías materialistas influyen sobre la psicología y la forma que nosotros desarrollamos la psicología. Bueno, último punto, generalmente determinista. El pasado está fijado mientras que el futuro es abierto y las posibilidades son reales. Las propiedades son disposicionales. Bueno, acá es lo que les acabo de decir. El conductismo fue atomista, tenía que ver con, trata a los seres humanos como
depósitos pasivos de respuestas a estímulos, de un modo análogo a los atomistas del siglo XVII. Y el cognitivismo tiende a pensar al ser humano como algo más activo. Es por eso que es importante eso del atomismo, solamente por eso, porque influencia sobre el modo en cómo concebimos nosotros la psicología y al ser humano como un agente pasivo o un agente activo. Una ciencia para la psicología. Bueno, aquí es cuando empieza a desarrollar un proyecto de psicología científica. Va a decir que este proyecto tiene que ser híbrido. ¿Y a qué se refiere con que tiene que ser híbrido? A que tiene que ser el resultado de dos fases. Una fase descriptiva y otra explicativa. Por ejemplo, en el caso de la psicología sería describir las tareas que las personas realizan en su vida cotidiana y tal como las realizan. Y en la fase explicativa, describir los mecanismos neuronales que sustentan esa acción. Ahora acá tenemos una fase descriptiva. ¿Qué es lo que estudia la psicología cognitiva? Estudia tareas. Esto es un experimento de Piaget. A ver, ¿qué sería lo descriptivo acá? Bueno, esto es una tarea cognitiva y eso está dentro de una jerarquía, ¿no? Entonces, se limitaría solamente a la observación, solamente a describir la tarea, ya lo que sería la explicación de por qué, por ejemplo, en la etapa 1 se muestran estas cosas y se le pregunta ciertas cosas al niño. Lo que se le pregunta en el caso del agua es, por ejemplo, si en la fase 2 el recipiente más alto tiene más o menos agua. Tiene la misma cantidad de agua, pero el niño ni se da cuenta. O sea, acá en las moneditas también se le pregunta cuál tiene más cantidad y él te va a decir que de este lado, de la etapa 2, las de abajo son más. Y te va a decir que la barra de abajo, en la etapa 2, es más larga. Son fases cognitivas y que tienen que ver con cosas cognitivas. Bueno, lo descriptivo es solamente eso. Me dice esto, me dice aquello. Ahora, la explicación, por qué pasa eso, qué es lo que piensa el niño, cómo construye la realidad, todo eso, sería fase explicativa. Bien, eso es fase explicativa en psicología, pero habíamos dicho anteriormente que necesitábamos investigar empírica y teóricamente los mecanismos neuronales que sustentan ese accionar. Y esto es todo un misterio. O sea, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de un niño cuando hace esto? No lo sabemos, es demasiado complejo. Pero podemos saber qué es lo que pasa cuando realizamos tareas más simples, como por ejemplo la memoria. O sea, uno realiza una tarea, memorizar, y en el cerebro se da cierta activación neuronal, ¿no? Que en un principio es del hipocampo y después pasa quizás a guardarse en la corteza, que es la parte más periférica del cerebro. Bueno, pasa todo un mecanismo neuronal, hay algo que sucede a nivel físico y orgánico dentro del cerebro cada vez que uno aprende algo. Nuestro cerebro se modifica, nuestras conexiones sinápticas se modifican. Eso sería fase explicativa desde un aspecto neurocientífico. El ejemplo del libro habla de un mapa mundial, que sería la fase descriptiva. Imagínense un mapa mundi, tiene continentes, países, mar, tierra. Bueno, y la fase explicativa sería cómo es que esos continentes se formaron o por qué son así. Y para explicar eso aludimos a entidades inobservables, que serían las placas tectónicas. ¿Qué pasa en la fase explicativa? Nosotros no vemos lo que pasa en el cerebro, o sea, es inobservable. La explicación casi siempre es algo inobservable. La descripción es como más observable, pero lo otro es inobservable. Bueno, nosotros acá, en este caso, se ven las placas tectónicas, cómo se desplazan. Y ese desplazamiento de las placas tectónicas sobre el magma líquido de la Tierra, que se supone que es magma líquido, generaría los cambios y los movimientos que tienen los continentes desde la Pangea hasta la actualidad. Este es el proyecto de psicología científica y consta de 4 etapas. O sea, a ver, explicar esto no es sencillo y tampoco se pretende mucho que lo entiendan porque es un proyecto, es algo que no se desarrolló todavía y que es muy abstracto, terriblemente abstracto.
pero estaría bueno que lo aprendan. En este caso, esto lo deberían aprender más o menos de memoria. Que, bueno, la etapa 1 es reconocer, analizar y comprender los procesos y procedimientos que las personas usan para ejecutar tareas cognitivas. La fase 2, desarrollar modelos de los modos en que las personas ejecutan esas tareas. Bueno, reconocer, analizar y comprender los procesos y procedimientos por los cuales las personas ejecutan esas tareas cognitivas sería como una fase descriptiva, ¿no? Describir lo que hace. La fase 2 del proyecto, desarrollar modelos, sería, por ejemplo, lo que hace Piaget cuando explica qué es lo que pasa en la mente del niño cuando hace un juicio falso sobre la cantidad de agua que hay en un vaso o la cantidad de monedas que hay. O sea, es como, es un modelo que explica por qué eso sucede. Bueno, fase 3, desarrollar modelos de inteligencia artificial de los procesos que podrían estar involucrados en la ejecución de tareas cognitivas. Acá ya nos metemos en el campo de la inteligencia artificial. Supongo que habrán visto en el ingreso cosas que tienen que ver con modelos, qué sé yo, de la memoria. No sé, haciendo analogías de lo que hace un ordenador con lo que hace la mente humana. Bueno, 4, generar proyectos de neurociencia que busquen estructuras celulares análogas a los modelos de inteligencia artificial. No conozco ningún caso de que se haya desarrollado eso, pero bueno, esa sería la fase 4. Dice que el logro exitoso de un programa tal podría superar las dificultades que tenía la psicología para desarrollarse como ciencia y superar el legado positivista y conductista y constituirse como una ciencia. Este es el proyecto que propone Harry. Acá entramos ya a lo que sería el capítulo 2 y vamos a hablar de la Unwells. Ya, ¿qué es la Unwells? La Unwells es el mundo circundante, es lo que nosotros tenemos acceso, el mundo material. Y va a decir que este mundo, que está al alcance de los sentidos humanos, tiene 3 regiones. Y esto que tiene que ver con el alcance de los sentidos humanos, un poco no está literalmente a nuestro alcance todo, porque la región 3, por ejemplo, los fenómenos de la región 3 no están al alcance de la percepción humana, por lo tanto debemos imaginarlos. Bueno, pero vamos a partir desde la región 1. La región 1 es lo que vemos a simple vista. Yo podría agarrar un cerebro y diseccionar sus partes, ver cómo está constituido. Es lo que se ve a través de los sentidos desnudos. La región 2 es lo que vemos a través de instrumentos que logran potenciar nuestros sentidos. En este caso, la neurona. No podemos verla a simple vista, pero inventamos un microscopio para poder verla. Bueno, estas son neuronas vistas a través de un microscopio. Esto sería la región 2, las cosas que accedemos a través de instrumentos para potenciar nuestros sentidos. Y la región 3 es mucho más abstracta. O sea, ¿qué es esto? Esto es un cerebro, como es un modelo, que tiende a pensar al cerebro como circuitos como cables, y unos y ceros, si se quiere, de conexión o desconexión y de activación o no neuronal. Lo más análogo a esto que hay, que esto es un modelo de la mente computacional, informático, lo que fuere, pero en este caso ya no, es lo que es el conectoma humano, que busca trazar las conexiones neuronales que se dan en el cerebro. Todos esos cablecitos que ustedes ven así, esa liñita de colores, son axones. Axones y conexiones de cómo se conecta el cerebro. Bueno, no podemos verlo, porque vos abrís el cerebro y ves todo sustancia gris o sustancia blanca, o sea, ves la misma cosa. Pero las señalizan y localizan esas conexiones y las van trazando. Entonces van haciendo un mapa conceptual, un modelo de cómo se conectan las diversas áreas del cerebro. Y esto es algo que nosotros no podemos ver, pero podemos imaginar. Podemos imaginar y podemos hacer un modelo sobre ello. Bueno, acabo de decir que las ciencias cognitivas, las ciencias en general, han tenido un patrón de idas y vueltas entre 2 teorías muy influyentes sobre la ciencia, que son el positivismo y el realismo. Actualmente, en el siglo XXI, las ciencias están en una etapa realista del ciclo.
O sea, los físicos estaban muy satisfechos con los quarks. Los quarks es la unidad mínima elemental que se conoce, o sea, por debajo del átomo, una cosita muy chiquitita, imperceptible igual que el átomo es imperceptible. Los químicos no tienen inconvenientes con las estructuras atómicas, los biólogos están a gusto con los genes son otra cosa que no vemos, podemos ver a través de microscopios electrónicos vestigios, pero no los vemos, son entidades teóricas, y los geólogos están contentos con las placas tectónicas. Bueno, los psicólogos estamos contentos con la mente. Si bien no tenemos un indicio observable de lo que es la mente humana, lo sabemos solamente por introspección, sabemos que existe, que está ahí, y lo sabemos por los otros fenómenos que se presentan en la vida cotidiana que nos hacen pensar que eso realmente existe, como nos hace pensar que existen los genes, como también nos hace pensar que existen los quarks. Vamos a ver cómo es que llegamos a concluir que estas entidades existen, más allá de que no las veamos. Bueno, acaba de desarrollar lo que sería el realismo, pero vamos a empezar con el positivismo. A ver, positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo fue una corriente filosófica de la ciencia que pretendía limitar el acceso al conocimiento humano solamente a lo que se podía ver. Solamente lo que se podía ver era aceptado. Y quizás, acá sale un 2 con signo de pregunta, quizás lo que se ve a través de un microscopio. Pero es lo que podemos ver, solamente eso. Y todo lo otro, todo lo que no se ve, queda descartado. O sea, la fuerza, por ejemplo, un concepto de la física, no la vemos, queda descartada. La gravedad no existe, la mente no existe, porque no la puedes ver. Entonces lo único que existe es la conducta. Bueno, hizo destrozos en la ciencia porque limita un montón, y al final, cuando algo no explica fenómenos de la realidad, no, muy real no es, ¿no? O sea, bueno, eso fue lo que pasó con el positivismo. El positivismo en un momento cae como sistema, y lo que viene a reemplazarlo sería el realismo. El realismo, a diferencia del positivismo, sí acepta entidades inobservables. Lo que va a decir el autor es que el realismo, a diferencia del positivismo, está complacido en aceptar entidades de la región 1, 2 y 3. O sea, que lo que quiere decir que podemos aceptar entidades imaginarias. Podemos aceptar a los quarks, podemos aceptar a los genes, podemos aceptar las placas tectónicas, todas esas cosas que no vemos, pero por diversos motivos sabemos que están ahí. ¿Por qué es realista el proyecto este de psicología científica? Porque lo que busca es la posibilidad de abordar la mente. Cuando hubo un proyecto de psicología positivista, fue el conductismo, se excluyó a los fenómenos mentales porque no se los puede estudiar, porque no se los puede observar. Ahora sí queremos observar los fenómenos mentales, queremos ver qué es lo que pasa. Y es realista. Bueno, acá esto es un tópico de aprendizaje, dice positivismo, epistemología. Solo podemos legítimamente afirmar poseer conocimiento sobre aquello que podemos percibir, más de lo mismo. Ontología serían las cosas que considera como reales. Solo podemos legítimamente creer que existen aquellas entidades que podemos percibir. Realismo, epistemología. Tenemos conocimiento confiable sobre objetos, estructuras y procesos y demás que no podemos percibir. Ontología. Podemos legítimamente asumir la existencia no solo de aquello que podemos percibir, sino también de aquello que podemos concebir dentro de los límites que imponen los métodos de la ciencia teórica. Bueno, y acá ya vamos con el capítulo 3, que habla sobre la ontología y sobre la forma de clasificación que tenemos de clasificar a los fenómenos que damos por hecho y que son parte del dominio de los objetos de estudio que se otorga una ciencia. Y va a decir que los describimos y los clasificamos en taxonomías. Esto es una taxonomía. Esto es una taxonomía de las ciencias biológicas en este caso. ¿Para qué sirven las taxonomías? Para clasificar y describir. ¿Y qué es lo que pasa con la taxonomía? Por ejemplo, tenemos acá organismos, plantas, animales, vertebrados, invertebrados. Si nosotros le miramos verticalmente, tenemos que un pez es un vertebrado, a su vez es un animal, y a su vez es un organismo viviente. Si nosotros le miramos, ¿qué sería? Horizontal.
Bueno, horizontalmente está ordenado de orden de mayor a menor en tamaño: mamífero, pájaro, reptil, peces, insectos en mito. Eso es lo que dice el texto sobre las taxonomías y sirve para clasificar los fenómenos de una ciencia, los objetos de estudio y su ontología. Bueno, estos objetos que clasificamos pueden tener esencias nominales o esencias reales. La esencia nominal es una esencia observable. En cambio, la esencia real no, es imperceptible a los humanos. ¿Qué sería una esencia nominal? El ejemplo que da el libro es del oro y habla de la conductibilidad del oro, del brillo, de cosas que por ahí uno no son tan tangibles, quizás como un ejemplo como el agua. Que podemos ver que el agua es transparente, es lila. Bueno, tiene características que son observables. Y no varían mucho nuestras descripciones sobre estas esencias nominales, porque el oro siempre va a ser dorado, siempre va a brillar y siempre va a tener las mismas propiedades, y el agua también, siempre va a ser lo mismo. En cambio, las esencias reales sí varían y varían mucho. ¿Qué son las esencias reales? Son fenómenos imperceptibles. Esta esencia nominal, es decir, el oro, tiene su equivalente en la esencia real, que es la estructura atómica. La estructura atómica del oro es su esencia real. Es algo que no vemos, pero deducimos que es así. Igual que el agua. Nosotros tenemos acá que el oro es un elemento de la tabla periódica. Esa es su entidad real. Y el agua es un compuesto químico, hidrógeno y oxígeno. No vemos nosotros el hidrógeno ni el oxígeno, nosotros vemos el agua, ¿entienden? O sea, ese es el punto, no vemos nada de esto. No vemos nada de esto y son imperceptibles, pero están ahí y son así porque nos posibilitan predecir ciertos comportamientos, digamos. Bueno, de acá ya pasamos a lo que serían los modelos. Los modelos, dice el texto, que son los núcleos de las teorías. Son abstracciones de fenómenos reales o imperceptibles. En este caso, se ve una abstracción del sistema solar. Se pierden un montón de cosas en estas abstracciones realmente, porque por ejemplo el Sol acá no brilla y el Sol sí brilla mucho. Las órbitas no son así, son un poco distintas. Bueno, no necesariamente tienen que representar la realidad misma, ¿no? Son modelos analíticos. Nos sirven para ver aspectos que quizás por nuestra posición en el universo no podemos ver, porque nosotros el sistema solar no lo vemos así. Miramos el cielo y vemos un montón de puntitos negros y nada, el sol gigante. O sea, realmente si no lo hiciéramos, no lo pusiéramos en un modelo, no podemos saber cómo realmente es. Porque incluso ni siquiera hemos inventado una máquina que sea capaz de llegar lo suficientemente lejos como para verlo. Entonces, bueno, es la única forma que tenemos para verlo, para analizarlo, y es una construcción. Es una abstracción y construcción de un fenómeno real. Y es analítico porque el objeto y el objeto del modelo, o sea, el Sol existe, y hay un análogo del Sol, o sea, una abstracción del Sol, bueno, son el mismo. Saturno, por ejemplo, corresponde a Saturno, Urano corresponde a Urano, y así, cada parte corresponde a su eje. Bien. En cambio, los modelos explicativos son variables, son de naturaleza variable y mutan muchísimo en la ciencia. ¿Por qué mutan? Porque son entidades teóricas que tienen cierta eficiencia explicativa y que van cambiando en torno a las cosas que nos posibilitan explicar. O sea, los modelos atómicos, acá se ve una multiplicidad de modelos atómicos increíbles, son entidades muy variables. Y la fuente de información y el objeto son diferentes, porque no lo vemos, no sabemos cómo es en realidad la fuente de información, no sabemos cómo es un átomo, lo imaginamos. Bueno, acá habla sobre la eficacia manipulativa de los modelos y sobre una breve descripción de lo que es un modelo. Un modelo es una herramienta para pensar. Uno de los modos en los que formamos representaciones sobre algún tema para pensar mejor acerca de él. Un modelo es un análogo. Volvamos a la analogía entre este Sol y el Sol real. Bueno, es algo análogo, que representa su objeto a causa del equilibrio de semejanza y diferencia entre el modelo y su objeto. Bueno, la eficacia manipulativa, ¿qué sería esto? Un modelo, cuando yo no lo puedo ver,
cuando es un modelo explicativo e inobservable, va a ser certero o no dependiendo de las manipulaciones sobre la realidad que yo pueda hacer a través de él. ¿Qué pasaba en un momento de la historia de la humanidad? No sabíamos cómo manipular la energía. Todo lo que ustedes están iluminados hoy, tienen computadoras, tienen todo lo que tienen, porque el ser humano ha dominado la energía, la ha sabido controlar, distribuir, generar, bueno. Pero en un momento no sabíamos eso. Para llegar a esa comprensión, para hacer todos los circuitos eléctricos en nuestras casas, tuvimos que hacer un modelo comparativo de un circuito hidráulico y entender a la energía como un flujo de electrones, al igual que el agua, como corre el agua. Y si se fijan, este circuito hidráulico y el circuito eléctrico son muy parecidos, son modelos análogos. Bueno, está la llave, la lámpara, el amperímetro, el interruptor. O sea, ustedes piensan, ustedes abren la llave de paso, abren la llave, sale agua. Se activa ahí, digamos, la cosa. Se activa el agua, sale el agua. Yo toco la tecla de la luz y se prende la luz. Es lo mismo. Es un flujo de energía que abre el paso o lo cierra, porque cuando toco la llave, cierro el flujo de... O sea, toco la llave para apagar la luz, cierro el flujo de electrones, deja de pasar... Lo que yo hago es cortar ese flujo de electrones. Levanto el contacto entre los dos cablecitos. Y cuando abro o cierro la canilla, lo que hago es tapar el flujo de agua o liberarlo. Bueno, así en el circuito eléctrico como en el circuito hidráulico se comportan más o menos de la misma manera. Tienen voltímetros, nanómetros diferenciales, bueno, generador de corriente, bomba circuladora, bueno, son muy similares. Y esto nos permitió a nosotros tener luz. Por eso tiene una eficacia manipulativa. Entender a la electricidad como un fluido nos permitió, hoy por hoy, desarrollar todo lo que es la electrónica, la electricidad, bueno, iluminarnos, básicamente. Acá ya empiezo con lo que es la síntesis de, ya vamos cerrando con el texto, la síntesis. ¿Qué es lo que busca el autor en todo esto? Lo que siempre va a tratar de hacer el autor es validar el acceso que nosotros tenemos a los fenómenos inobservables, o sea, al realismo. ¿Para qué? Para poder estudiar la mente. Porque si no, si nosotros no validamos este acceso que nosotros tenemos hacia las cosas que no vemos, pero por algún motivo sabemos que están ahí, deberíamos recurrir a lo que es el conductismo y dejar de lado esos fenómenos simplemente porque no los puedo observar. Bueno, este es el fin de la presentación, espero que les haya gustado y que les sirva. Se ven los conceptos generales y más básicos de la materia. Yo podré estar subiendo otros conceptos quizás del texto, no sé, esencias, no me acuerdo, pero sí voy a estar subiendo otras cosas.